A las 4:47 de la tarde de ayer, el equipo legal de Donald Trump quedó en silencio. No el silencio calculado de abogados que deliberan antes de hacer una declaración. El silencio paralizado de personas que acaban de ver cómo toda su estrategia colapsa en tiempo real. Porque 18 horas antes, mientras la mayor parte de Estados Unidos dormía, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo tan devastador, tan absoluto, que borró cada protección legal que Trump había estado construyendo durante 3 años. Cada reclamo de inmunidad, cada argumento de privilegio ejecutivo, cada táctica dilatoria que sus abogados desplegaron a través de 4 casos criminales y docenas de demandas civiles, todo desapareció. En 247 años de historia constitucional estadounidense, la Corte Suprema nunca había despojado a un expresidente de defensas legales de manera tan comprensiva. Ni Nixon, ni Clinton, nadie. Y esto es lo que debería aterrarles sobre este momento. Los 3 jueces que el propio Trump nombró en esa corte, los jueces que se suponía serían su cortafuegos, su póliza de seguro, su protección definitiva, votaron en su contra unánimemente. Si quieren entender qué acaba de destrozarse, no en fragmentos de sonido de noticias por cable, sino en la mecánica legal real que determinará si un expresidente va a prisión, necesitan prestar atención completa a lo que estoy a punto de mostrarles, porque esto no se está explicando en ningún otro lugar. El reloj acaba de comenzar a correr y Trump tiene 14 días para responder a algo que sus abogados dicen que es legalmente imposible de contestar. El fallo sobre el que han estado leyendo en las noticias, el que cada medio está cubriendo, esa es la versión pública. 63 páginas de razonamiento legal que la Corte Suprema publicó para la prensa y colocó en su sitio web para que cualquiera lo descargue. Pero hay algo más, algo de lo que casi nadie está hablando porque casi nadie sabe que existe. Hay un apéndice sellado, 47 páginas, clasificadas solo para los ojos de los abogados involucrados y los jueces que necesitan verlo. Y según una fuente con conocimiento directo de sus contenidos, un párrafo en ese apéndice, solo uno, contiene evidencia tan dañina que podría desencadenar referencias criminales inmediatas a 3 grandes jurados separados. Ahora déjenme mostrarles el segundo documento que no han visto. En borradores tempranos de esta opinión de la Corte Suprema había una disidencia. El juez Clarence Thomas había escrito un ardiente argumento de 32 páginas defendiendo la inmunidad presidencial absoluta. El juez Samuel Alito se sumó. El juez Brett Kavanaugh estaba inclinándose hacia unirse a ellos. Sabemos esto porque los borradores de opiniones circulan internamente antes de ser finalizados. Ese es el procedimiento estándar de la Corte Suprema. Pero entonces algo sucedió el 8 de enero. Los jueces recibieron una sesión informativa clasificada del Departamento de Justicia. El tema eran las implicaciones de seguridad nacional de los casos Trump, 2 horas a puertas cerradas. Y cuando esa sesión informativa terminó, Thomas retiró su disidencia. Alito nunca presentó su concurrencia. Kavanaugh cambió completamente. El fallo final fue unánime, 9-0. Cada juez, incluyendo los 3 que Trump nombró, falló en su contra. ¿Qué había en esa sesión informativa? No lo sabemos. Permanece clasificado, pero cualquiera que haya sido la evidencia que el Departamento de Justicia mostró a esos jueces fue lo suficientemente convincente como para anular cada inclinación ideológica, cada lealtad política, cada preocupación sobre precedente institucional. Convenció a los miembros más conservadores de la Corte Suprema de que proteger a Trump era más peligroso que la alternativa.
Y aquí está el tercer documento que lo cambia todo. Enterrado en la página 34 del fallo hay una fecha límite para presentaciones. Trump tiene 14 días desde ayer para enviar una respuesta formal, pero expertos legales con los que he hablado, personas que han estado practicando derecho constitucional durante décadas, todos dicen lo mismo. No puede responder porque la evidencia que necesitaría presentar para defender lo incriminaría simultáneamente en otros 3 casos pendientes. Para entender por qué los abogados de Trump están en modo de pánico total ahora mismo, necesitan entender los 5 errores catastróficos que llevaron a este momento. 5 decisiones que parecían estratégicas en su momento, pero que en realidad estaban construyendo una trampa que acaba de cerrarse de golpe. Error número 1. Exagerar la carta de inmunidad. Cuando la Corte de Apelaciones del Circuito DC rechazó el reclamo de inmunidad absoluta de Trump en febrero de 2024, su equipo legal tenía una opción: aceptar la derrota, seguir adelante, enfocarse en otras defensas. En cambio, presentaron una aplicación de emergencia ante la Corte Suprema. Asumieron que la mayoría conservadora al mínimo concedería una audiencia, les compraría tiempo, tal vez incluso fallaría a su favor. Lo que obtuvieron fue silencio. Durante 11 meses, la Corte Suprema no dijo nada. Y los abogados de Trump interpretaron ese silencio como deliberación, como los jueces sopesando cuidadosamente preguntas constitucionales complejas. Estaban equivocados. Ese silencio era formación de consenso. Los jueces no estaban debatiendo si proteger a Trump. Estaban elaborando una opinión tan hermética que ningún presidente futuro pudiera reclamar lo que Trump estaba reclamando. Error número 2. El problema de los testigos. ¿Recuerdan cuando Mark Meadows recibió inmunidad limitada para testificar ante el comité del 6 de enero? Eso fue significativo, pero no fue la bomba nuclear. Hay otro testigo, alguien que el equipo legal de Trump no sabe que ha cooperado con fiscales. En documentos judiciales, esta persona aparece solo con un nombre en código: asistente ejecutivo 1. Este individuo estuvo presente en llamadas telefónicas que Trump ahora afirma que nunca sucedieron. Presente en reuniones que Trump dice que eran sobre seguridad electoral, no sobre revertir resultados. Y este testigo acaba de enviar 917 páginas de notas contemporáneas a fiscales federales, escritas a mano, fechadas, con marcas de tiempo, cada conversación, cada instrucción, cada momento de pánico, mientras la violencia del 6 de enero escalaba. Error número 3. Ignorar la conexión de Georgia. Mientras todos se enfocaban en los casos federales, en la acusación de Jack Smith en Washington, D.C., la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, estaba construyendo algo completamente diferente: un caso de crimen organizado bajo la ley estatal de Georgia, usando exactamente la misma evidencia, exactamente los mismos testigos, exactamente la misma cronología. Y aquí está la trampa que el equipo de Trump no vio. El fallo de la Corte Suprema no solo aplica a procesamientos federales, establece explícitamente en la sección 4, párrafo 3, que el análisis de inmunidad aplica igualmente a procedimientos de cortes estatales, lo que significa que en el momento en que ese fallo cayó, cada defensa de inmunidad que Trump planeaba usar en Georgia se evaporó instantáneamente. La fecha de juicio que Fani Willis ha estado presionando es el 15 de abril. Eso es dentro de 11 semanas desde hoy. Y a diferencia de casos federales, las condenas estatales no pueden ser perdonadas por un presidente, jamás. Error número 4.
el dinero. El equipo legal de Trump ha estado tan enfocado en la exposición criminal que aparentemente olvidaron los casos civiles. El juicio de 8.3 millones de dólares en el caso de difamación de Eugene Carroll, el fallo de 454 millones de dólares en el caso de fraude del fiscal general de Nueva York. Ambos juicios han estado en espera pendientes de apelaciones basadas primordialmente en reclamos de inmunidad y privilegio ejecutivo. El fallo de la Corte Suprema acaba de eliminar esos argumentos. El embargo de activos puede comenzar dentro de 30 días. Entonces, ¿qué hace Trump ahora? Su equipo legal está luchando a través de 3 posibles rutas de escape. Déjenme mostrarles cada una y por qué cada opción lleva al desastre. Ruta de escape número 1. Presentar una solicitud de suspensión de emergencia ante un juez individual de la Corte Suprema. Esta es una maniobra legal estándar cuando necesitas pausar un fallo mientras preparas una apelación completa. Los abogados de Trump ya intentaron esto. Presentaron ante el juez Samuel Alito, el miembro más conservador de la Corte, el juez más probable de ser comprensivo. Alito rechazó la solicitud en 4 horas. 4 horas. Para contexto, las solicitudes de suspensión de emergencia usualmente toman días, a veces semanas, para que un juez las considere. Alito leyó la presentación y dijo no casi inmediatamente. Y esto es lo que eso nos dice. ¿Ha visto la evidencia sellada, el apéndice clasificado que mencioné anteriormente? Lo que sea que esté en esas 47 páginas convenció incluso a Alito de que los reclamos de inmunidad de Trump no son solo débiles, son frívolos. Ruta de escape número 2. Invocar la doctrina de cuestión política. Esta es una teoría legal que dice que las Cortes no deberían decidir asuntos inherentemente políticos, que algunas preguntas pertenecen a las ramas electas del gobierno, no al poder judicial. Bush versus Gore usó una versión de este argumento en 2000. El equipo de Trump está considerando reclamar que procesar a un expresidente es una cuestión política que las Cortes no pueden adjudicar. Pero aquí está el problema. La Corte Suprema ya anticipó este argumento y lo destruyó preventivamente. En la página 78 del fallo, la opinión de la mayoría aborda explícitamente la doctrina de cuestión política y explica con detalle excruciante por qué no aplica a procesamientos criminales de nadie, incluyendo expresidentes. El lenguaje no es ambiguo. Es una puerta siendo soldada mientras todavía estás del lado equivocado. Ruta de escape número 3. La opción nuclear. Y aquí es donde se vuelve genuinamente peligroso para la democracia estadounidense. Fuentes cercanas al equipo legal de Trump dicen que están discutiendo desafiar la jurisdicción de la Corte Suprema misma, argumentando que la Corte excedió sus poderes constitucionales del artículo 3 al emitir este fallo. Esto no es una teoría marginal. Esto es locura legal. Ningún abogado acreditado quiere su nombre en una presentación que cuestiona la autoridad fundamental de la Corte Suprema. Pero aquí está la parte aterradora. 3 abogados ya renunciaron al equipo de Trump en la semana pasada en lugar de presentar esta moción. Uno de ellos es un exmiembro de la Junta de la Sociedad Federalista, un conservador sólido que ha defendido causas republicanas durante 30 años. Ahora déjenme mostrarles exactamente qué hay en este fallo de la Corte Suprema que tiene a expertos legales llamándolo la opinión más consecuente sobre poder presidencial en 50 años. Voy a guiarlos a través de 5 pasajes específicos que lo cambian todo. Pasaje número 1. El rechazo de inmunidad. En la página 23, la Corte escribe, y estoy citando directamente, ninguna persona en Estados Unidos, independientemente del cargo ocupado o previamente ocupado, está por encima del alcance de la ley criminal cuando se alegan actos privados. Ahora, eso puede sonar como lenguaje legal estándar, pero miren lo que viene después. La Corte agrega un paréntesis. Esto incluye presidentes en funciones
elecciones y expresidentes. No necesitaban incluir esa frase. La oración funciona sin ella, pero la pusieron deliberadamente porque no solo están fallando sobre el caso de Trump, están estableciendo precedente para cada presidente que venga después. Ningún futuro jefe ejecutivo puede reclamar lo que Trump intentó reclamar. La Corte Suprema acaba de remover esa herramienta del kit de herramientas presidencial permanentemente. Pasaje número 2. El estándar de evidencia. Normalmente en procesamientos criminales, el gobierno debe probar más allá de duda razonable que el acusado intentó romper la ley, pero enterrado en la nota al pie 19, en la página 41, la Corte hace algo notable. Adoptan lo que se llama el estándar de desprecio temerario para casos que involucran expresidentes y actos oficiales. En inglés simple, esto significa que los fiscales no necesitan probar que Trump sabía que estaba rompiendo la ley. Solo necesitan probar que ignoró advertencias obvias de que su conducta era ilegal. Y tenemos 17 instancias documentadas del consejero de la Casa Blanca, Pat Cipollone, advirtiendo explícitamente a Trump que sus esquemas postelectorales violaban la ley federal. 17 advertencias por escrito con testigos. Pasaje número 3. La excepción de privilegio ejecutivo. Durante décadas, las conversaciones entre un presidente y sus asesores más cercanos han estado protegidas por privilegio ejecutivo. Los presidentes necesitan consejo franco, va la teoría, así que esas conversaciones deben permanecer confidenciales incluso después de que dejen el cargo. La Corte Suprema acaba de crear una excepción masiva a esa regla. En la página 56 escriben que el privilegio ejecutivo no aplica cuando las comunicaciones fueron en apoyo de actividad criminal. El término legal es la excepción de crimen-fraude y ha existido para privilegio abogado-cliente durante años. La Corte acaba de extenderlo al privilegio presidencial. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que Pat Cipollone puede testificar sobre todo. Mark Meadows puede testificar sobre todo. El vicepresidente Mike Pence puede testificar sobre cada conversación que tuvo con Trump sobre revertir la elección, incluyendo conversaciones que ocurrieron en la oficina oval, en la residencia de la Casa Blanca, en el Air Force One. Todo. Nada está protegido ya. Pasaje número 4. La trampa de producción de documentos. Aquí está la nota al pie que todos perdieron. Nota al pie 47 en la página 112. Concierne requisitos de producción de documentos. La Corte falla que cuando un expresidente reclama que ciertos documentos están cubiertos por privilegio ejecutivo, debe producir esos documentos a la Corte para revisión a puerta cerrada. Eso significa que Trump debe entregar los documentos a un juez que los examinará privadamente. Pero aquí está la trampa 22. Si esos documentos muestran actividad criminal, el privilegio no aplica y se convierten en evidencia. Ahora déjenme mostrarles qué sucede cuando mapean todas estas fechas de juicio en un calendario, porque cuando las ven dispuestas visualmente, algo absolutamente aterrador emerge. Esto no es solo múltiples casos, esto es un curso de colisión diseñado para crear catástrofe legal compuesta. 7 de febrero, eso es 14 días desde que cayó el fallo de la Corte Suprema. Fecha límite de producción de documentos. Trump debe decidir si produce los documentos privilegiados que la Corte está exigiendo o desafía una orden directa de la Corte Suprema. Si los produce, se convierten en evidencia en múltiples casos. Si se niega, eso es desacato criminal y potencialmente obstrucción de justicia. 15 de febrero, 3 semanas desde ahora, la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha programado una audiencia para establecer la fecha del juicio rico de Georgia, basándose en el fallo de la Corte Suprema, eliminando defensas de inmunidad. Analistas legales esperan que ella exija un juicio inmediato. La fecha que ha estado presionando es el 15 de abril. Eso es dentro de 12 semanas. 4 de marzo, 6 semanas. Esta fue la fecha de juicio original de la jueza Tanya Chutkin para el caso federal de
interferencia electoral en Washington, D.C. Lo retrasó pendiente las apelaciones de inmunidad. Esas apelaciones acaban de ser obliteradas. Fuentes dicen que restablecerá el juicio para finales de abril o principios de mayo en una audiencia programada para el 4 de marzo. 15 de marzo, 7 semanas. El juicio civil de fraude de Nueva York se vuelve final y ejecutable. La fiscal general Letitia James puede comenzar procedimientos de embargo de activos. Estamos hablando de espacios comerciales de Trump Tower, 40 Wall Street, la finca Seven Springs, cuentas bancarias. El juicio de $454 millones comienza a ser cobrado por la fuerza. 1 de abril, 10 semanas. El juicio de documentos clasificados en Florida. La jueza Aileen Cannon ha estado retrasando este caso durante meses usando argumentos de inmunidad como justificación. El fallo de la Corte Suprema acaba de socavar cada razón que dio para el aplazamiento. La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ahora puede ordenarle proceder inmediatamente. 15 de abril, 12 semanas. Comienza el juicio rico de Georgia. 19 acusados, 41 cargos criminales, conspiración de crimen organizado. Este es el grande. Cargos estatales, ningún perdón federal posible. Y aquí está lo que hace esto una espiral mortal. Cada juicio produce evidencia que se usa en el siguiente juicio. El testimonio de Georgia aparece en transcripciones de D.C. Documentos de D.C. aparecen en procedimientos de Nueva York. Condenas federales influyen en grupos de jurados estatales. Cada caso hace cada otro caso más fuerte. No hay válvula de escape. No puedes resolver casos criminales. No puedes desecharlos con inmunidad desaparecida. No puedes perdonar condenas estatales. Ahora déjenme hacer algo que casi nadie más cubriendo esta historia hará. Déjenme hacer el mejor caso posible para la defensa de Trump. Porque si no puedo abordar la versión más fuerte de sus argumentos, entonces no estoy realmente analizando esta situación, solo estoy animando. Argumento número 1. Esto es procesamiento político. El momento sí parece terriblemente conveniente. Todos estos casos acelerándose simultáneamente en un año electoral cuando Trump es el candidato republicano favorito. Ningún expresidente en la historia estadounidense ha sido acusado criminalmente. Todo se siente sin precedentes porque es sin precedentes y la apariencia de motivación política es difícil de ignorar. Aquí es donde ese argumento se desmorona. Richard Nixon habría sido acusado. Gerald Ford lo perdonó específicamente para evitar procesamiento. Bill Clinton fue sometido a juicio político por perjurio, pero el estándar para mentir sobre un asunto personal es diferente de incitar a una turba a detener la transferencia de poder. La parte sin precedentes no es el procesamiento, es la conducta. Tenemos a Trump en cinta pidiendo al secretario de Estado de Georgia que encuentre 11.800 votos. Tenemos evidencia documental de un esquema de electores falsos en 7 estados. Tenemos 2 horas de violencia en el Capitolio que Trump observó en televisión mientras se negaba a detenerla. La razón por la que ningún presidente ha sido acusado antes es que ningún presidente ha hecho lo que Trump hizo. Argumento número 2. La Corte Suprema está sesgada contra Trump. 3 jueces que él nombró acaban de votar en su contra. Medios conservadores ya están afirmando que el Estado profundo infiltró incluso la Corte Suprema. Entonces expliquen esto. ¿Por qué Samuel Alito, el juez más conservador en la banca, votó contra Trump? ¿Por qué la Corte falló a favor de Trump sobre acceso a registros presidenciales en 2020? ¿Por qué la opinión de la mayoría cita los documentos federalistas y decisiones de Antonin Scalia repetidamente? La Corte no está sesgada. La evidencia es abrumadora y la ley es clara. Argumento número 3. Esto es armamentización del sistema de justicia. Los demócratas están usando las cortes para eliminar a un oponente político antes de la elección. Déjenme probar esa teoría. Si esto es armamentización, ¿por qué jueces nombrados por Trump rechazaron sus reclamos de inmunidad?
¿Por qué funcionarios estatales republicanos como Brad Raffensperger y Gabriel Sterling testificaron contra él? ¿Por qué su propio fiscal general, Bill Barr, dijo que no hubo fraude electoral? Déjenme mostrarles 3 futuros posibles para Estados Unidos basados en cómo esto se desarrolle, porque lo que suceda en los próximos 90 días no solo determina el destino de Trump, determina qué tipo de país somos. Futuro número 1. La responsabilidad se mantiene. Trump va a juicio en múltiples jurisdicciones. La evidencia se presenta en corte abierta. Los jurados escuchan testimonio de testigos bajo juramento. Si la evidencia prueba culpabilidad más allá de duda razonable, es condenado. Si no, es absuelto. De cualquier manera, el sistema funciona como está diseñado. El precedente que esto establece es claro. Nadie está por encima de la ley. Ni presidentes, ni multimillonarios, ni líderes políticos de ningún partido. El costo es caos político de corto plazo y división social. El beneficio es credibilidad institucional de largo plazo. La democracia prueba que puede hacer responsables a personas poderosas. Futuro número 2. La responsabilidad falla. Las cortes son intimidadas. Los testigos reciben amenazas y se niegan a testificar. Los jueces se recusan bajo presión. Los jurados son doxeados. Los casos son desestimados por tecnicismos. Trump se va sin nunca enfrentar un veredicto. El precedente que esto establece es catastrófico. Le dice a cada presidente futuro que pueden cometer crímenes mientras están en el cargo y no enfrentar consecuencias mientras mantengan poder político y mantengan su base movilizada. El Estado de Derecho se vuelve opcional para los poderosos. Y el próximo autoritario que llegue, alguien más inteligente y más disciplinado que Trump, aprende exactamente cómo explotar esa debilidad. Futuro número 3. La fractura. Diferentes cortes en diferentes jurisdicciones llegan a diferentes conclusiones. Jueces de estados rojos desestiman casos como persecución política. Jueces de estados azules condenan. Cortes federales se dividen por líneas ideológicas. Terminamos en una situación donde Trump está simultáneamente condenado y exonerado dependiendo de qué corte preguntes. El caos que esto crea es profundo. ¿Qué cortes son legítimas? Los fallos de quienes seguimos. La ley deja de ser un árbitro neutral y se convierte en solo otra arma partidista. Y cuando la ley falla en resolver disputas, la fuerza llena el vacío. Hemos visto este patrón en otros países. No termina pacíficamente. Aquí está lo que sucede en las próximas 72 horas. Lunes, el equipo legal de Trump debe presentar su respuesta al fallo de la Corte Suprema o admitir por escrito que no pueden. Martes, Fani Willis tiene una conferencia de prensa en Atlanta. Observen el anuncio de la fecha del juicio. Miércoles, la jueza Chutkin ha programado una audiencia en Washington. Podría restablecer el juicio federal para abril. Y aquí está lo que estoy observando. Señal número 1. Exmiembros del Consejo de la Casa Blanca hablando públicamente. Pat Cipollone, Eric Hershman. Estos abogados nunca comentan sobre casos en curso a menos que la situación sea terrible. Si comienzan a hacer entrevistas de televisión, significa que han sido liberados de restricciones de privilegio abogado-cliente y la presa está a punto de romperse. Señal número 2. El calendario de testimonio de Mike Pence. Si es llamado a testificar dentro de 30 días, los fiscales se están moviendo a velocidad máxima. Señal número 3. Senadores republicanos quedándose en silencio. Cuando incluso Lindsey Graham deja de defender a Trump en televisión, cuando los aliados más leales de repente no tienen comentarios, es cuando sabes que el fin está cerca. Esta es la historia legal más consecuente de nuestra generación, desarrollándose en tiempo real. Los próximos 90 días se moverán más rápido de lo que las noticias por cable pueden procesar. Los muros no se están cerrando ya, se han cerrado. La única pregunta ahora es si hay una salida.